Bien, muy buenos días. Quien los saluda, Jorge Armando Vargas Sueldo, abogado especialista en Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal Penal y Corporate Compliance por la Universidad de Lima. Asimismo, quien los saluda ha desempeñado labores fiscales en los despachos especializados en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado. Actualmente me dedico al ejercicio de la abogacía de forma independiente, no sin antes iniciar y empezar con el agradecimiento al Instituto Peruano de Especialización y Actualización Profesional por la gentil invitación a este diplomado especializado en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Y el día de hoy, pues, se me ha convocado para poder realizar una sesión relacionado a algunos temas de importancia para el mundo jurídico, y es relacionado a la Constitución, el rol del Tribunal Constitucional y las fuentes del derecho. Bien, y tenemos que empezar, pues, señalar, pues, que la Constitución vigente del año 93, pues, ha tenido en el camino, en el recorrer, algunas modificatorias que tienen que ver, pues, con la forma de desenvolverse de forma organizacional respecto al llamado hoy Tribunal Constitucional, y como era llamado anteriormente como el Tribunal de Garantías, ¿no? En el cual, pues, con la nueva Constitución del 93, pues se le dio roles, funciones que vamos a ver el día de hoy. Debemos empezar también señalando de que en el transcurso de los años, ¿no? Hemos podido, de alguna forma, dentro de la experiencia mía, dentro de la experiencia en el rol, en el plano constitucional, pues ver diversos procesos de garantías constitucionales, como por ejemplo podemos advertir el proceso de amparo, el proceso de habeas corpus, el proceso de habeas data, el proceso de acción popular, el proceso de acción de inconstitucionalidad y otros, ¿no? Entonces hemos podido también ver cómo es que ha ido evolucionando el proceso de habeas corpus, sus modalidades, ¿no? Los tipos de habeas corpus que se pueden presentar dentro de un proceso constitucional. Y tenemos que indicar, pues, de que la Constitución del 93 tiene algunos rasgos, ¿no? Tiene algunas características de importancia. Si nosotros analizamos la Constitución peruana de 1993, podemos indicar, pues, que a simple vista, pues, que se trata de una Constitución, pues, que está compuesta por un preámbulo que es más o menos cómo es que el Estado da protección, ¿no?, a la sociedad, teniendo en cuenta que se trata de un Estado de derecho social democrático, ¿no? En ese sentido, en todo momento va a estar el Estado presente, salvo la participación de la sociedad, ¿no? Ahí donde está la sociedad, pues no puede estar un privado, ¿no? ¿Por qué? Porque será el Estado quien de alguna manera brinde esos servicios a la ciudadanía, ¿no? Está compuesta
por 206 artículos distribuidos en 6 títulos, ¿no? 16 disposiciones finales y transitorias. Y dos disposiciones transitorias especiales y una declaración final. Como todas las constituciones modernas, ¿no? Todas las instituciones modernas, más o menos, de las constituciones que se encuentran de este lado del mundo, de Sudamérica, cuenta con una estructura dividida tradicionalmente en parte dogmática y una parte orgánica. Y en la parte orgánica, vamos a empezar por el último, en la parte orgánica, pues, nos establece, ¿no? Nos establece cuáles son los órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? Cuáles son los órganos que regula la propia Constitución y le da ese carácter de autonomía, ¿no? No solamente una autonomía administrativa, no solamente una autonomía económica, ¿no? Entonces, va a existir una serie de organizaciones en las cuales en la propia Constitución le va dando esa real importancia, no solamente para la sociedad, sino también las funciones y los roles que podemos, los roles, funciones, ¿no? Que podemos advertir de la misma. Entonces, si nosotros analizamos la constitución política vigente, pues nos vamos a encontrar con algunas instituciones que para la constitución vienen siendo instituciones de importancia, ¿no? Son instituciones que tienen pues una autonomía, ¿no? Como había dicho, una autonomía económica, una autonomía administrativa, ¿no? Y en eso podemos encontrar, por ejemplo, uno de ellos es al Ministerio Público, ¿no? Un Ministerio Público, según la Constitución, de forma inmediata, ha señalado en el artículo 158 la autonomía del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Y señala lo siguiente, dice, el Ministerio Público es autónomo, el fiscal de la Nación lo preside, es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de fiscal de la Nación dura 3 años y es prorrogable por reelección solo por 2 años. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva, ¿no? En el 159 establece las atribuciones del Ministerio Público. Establecen las atribuciones del Ministerio Público. ¿Y cuáles son esas atribuciones que le da la Constitución Política del Perú? ¿No? Por ejemplo, es el de promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Entonces, la Constitución reconoce en el Ministerio Público esa facultad de persecución del delito, ¿no? Esa facultad de promover, no solamente de oficio, sino también de parte, la acción judicial siempre en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Velar, por ejemplo, por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. Representar a los procesos judiciales ante la sociedad. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir mandatos del Ministerio Público en el ámbito de la función. Entonces, no solamente pues, la Constitución le da esa facultad al Ministerio Público,
sino también que faculta a la Policía Nacional en coadyuvar a esa labor, ¿no? A esa labor tan importante, ¿no?, que tiene el Ministerio Público, no solamente en la persecución del delito, sino también de que este tipo de delitos lleguen a un juicio correspondiente, ¿sí? Entonces, otra acción, por ejemplo, u otra atribución del Ministerio Público que establece la Constitución, ahorita lo que nos estamos señalando es de que la Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. En la parte orgánica, pues, se establecerán todas las atribuciones, funciones, ¿no?, por parte de las organizaciones con autonomía, ¿no? Con autonomía administrativa, con autonomía presupuestaria, ¿no? Entonces, y miren, en cuanto a la autonomía presupuestaria, la propia Constitución señala en el 160 que el proyecto de presupuesto del Ministerio Público se aprueba por la Junta de Fiscales Supremos, se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y en el Congreso. Entonces, no solamente le da esa capacidad de poder al Ministerio Público de ser un ente autónomo en la forma en cómo tiene que desenvolverse el Ministerio Público, sino también que le da esa autonomía presupuestaria. Es decir, no depende, evidentemente el Ministerio Público tiene que solicitar ese presupuesto ante el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero eso no hace de que pierda esa autonomía. Lo hacen ante el Ejecutivo porque es el Ejecutivo quien ante el Ministerio de Economía y Finanzas pues solicitará ese presupuesto anual para el Ministerio Público. Entonces, el hecho de que el Ministerio Público solicite ese presupuesto ante el Ejecutivo, eso no lo hace que pierda esa autonomía, ¿no? Son los canales que tiene que transitar toda institución con autonomía administrativa, con autonomía presupuestaria, ¿no? Que tiene que solicitar ante el Ejecutivo y el Ejecutivo solicitará ante el MES. Pero eso no hace que pierda esa autonomía presupuestaria o administrativa. Bien. Si nosotros vamos analizando un poco otra institución de carácter autónoma, tenemos, por ejemplo, bueno, con la Constitución de 1993, nos señalaba en el capítulo 9 del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy denominada Junta Nacional de Justicia. Pero más allá de toda denominación o de toda institución, ¿no? Una institución que en el tiempo ha tenido ha tenido bastantes críticas, no solamente por los integrantes, ¿no?, y por aquellos años en los cuales, pues, algunos de sus miembros venían siendo investigados, pues lo que llama la atención, ¿no?, con respecto a esta parte orgánica es cómo está estructurada el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, el caso del Ministerio Público, cómo está, arranca en el 159 con una autonomía del Ministerio Público, pero en ese desarrollo también nos establece, la propia Constitución nos señala cómo está conformado el Ministerio Público, ¿no? O sea, arranca diciendo que el Ministerio Público es un ente autónomo, el fiscal de la Nación lo preside. Vamos a ver cómo lo hace con respecto a la Junta Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, y establece que, pues, que el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, se encarga de la selección y el nombramiento de jueces y fiscales, ¿no? Salvo cuando estos provengan de elección popular, ¿no? Establece pues también de que
algunas funciones de la Junta Nacional de Justicia. Por ejemplo, nombrar previo concurso público de méritos y evaluación personal a los jueces y fiscales de todos los niveles, ¿no? Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado conforme 2/3 del número legal de sus miembros, ¿no? Eh, Ratificar con voto público y motivado a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años, ¿no? Entonces, hay un proceso de ratificación para jueces y fiscales, ¿no? Había un proyecto de ley en el cual querían aminorar esa facultad de poder ratificar y que estos ya no sean de 7 años, sino que sean de 3 años. Entonces, hay una propuesta en ese sentido, ¿no? Una de las funciones también importantes de la Junta Nacional de Justicia es el que aplican sanciones de destitución, por ejemplo, a los jueces de la Corte Suprema, jueces supremos de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a jueces y fiscales de todas las instancias. Entonces, vamos viendo pues que es la propia Constitución que delimita la autonomía de estas organizaciones, de estas instituciones del Estado con carácter autónomo, no solamente hemos dicho con carácter autónomo en su parte administrativa, sino también en su parte presupuestaria, ¿no? Bien, entonces, con respecto a la parte dogmática, en la parte dogmática, pues establece cuáles son los derechos que tiene el ser humano, ¿no? Y cuando nosotros analizamos de entrada la Constitución, podemos advertir que en los primeros artículos de la Constitución, pues veremos un listado de derechos, ¿no? Específicamente en el artículo 2 y en el artículo 3, ¿no? Porque en el artículo 2 hay del numeral 1 hasta el numeral 24, inciso H, en la cual nos establecen un listado de derechos, ¿no? Un listado taxativamente, ¿no? Taxativamente nos señalan cuáles son los derechos que tiene la persona, ¿no? La persona, ¿no? Tan así que arranca este primer artículo, el artículo 2, perdón, con la denominación derechos de las personas. Y señala, toda persona tiene derecho, uno, a la vida, a la identidad, a la integridad moral, a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia, a la libertad de información, solicitar sin expresa causa de información que se requiera, por ejemplo, a los servicios informáticos. Entonces, al honor, nos establece un listado de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ustedes me preguntarán, doctor, pero usted me está diciendo que hay derechos fundamentales. Entonces, ¿quiere decir que hay derechos no fundamentales? Sí. Si nosotros analizamos el artículo 2, pues en ese artículo establecerán lo que se ha denominado no solamente en doctrina constitucional como derechos fundamentales o derechos fundamentalísimos o derechos de primera orden, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante cómo es que ha ido evolucionando los derechos fundamentales, incluso los han catalogado o los han puesto dentro de una jerarquía, ¿no? Los establecido como derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de tercera generación. Entonces, vamos viendo pues de que todas las constituciones, al menos de este lado de Sudamérica, pues cuenta con una estructura de este tipo, ¿no? El preámbulo, una parte dogmática, una parte orgánica, en la cual ya hemos dicho pues que en la parte orgánica establecen cuáles son las atribuciones, las funciones, cómo es que las instituciones autónomamente, mejor dicho,
las organizaciones o instituciones de carácter autónomos, cómo es que se van organizando, ¿no? ¿Cómo es que se va organizando? Son organizaciones constitucionalmente autónomas. Entonces, no va a establecer quiénes son las personas que integran estas instituciones, cómo es que se eligen, qué funciones se ejercen, ¿no? Cómo es que tienen que solicitar, por ejemplo, el presupuesto anual para estas instituciones, ¿no? Son instituciones que, hemos dicho, que por el hecho de que o mejor dicho, por el hecho de que el Ministerio Público o el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, el hecho de que pidan ante el Poder Ejecutivo el presupuesto, eso no hace de que pierda su autonomía, ¿no? Son canales regulares en los cuales se tiene que solicitar el presupuesto. Se tiene que solicitar el presupuesto ante el Poder Ejecutivo y con posterioridad ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Más o menos para poder seguirle la acción, acá les tengo unas diapositivas, ¿no? Entonces, con respecto a la parte dogmática, reconoce a los derechos, reconoce las libertades, los principios que inspiran toda constitución. En cuanto a la parte orgánica, ¿no? Establece los mecanismos jurídicos para garantizar sus fines, ¿no? Y que se inspiran en los principios de separación de poderes. Si bien es cierto que la Carta de 1993 es una constitución moderna, también recoge los aportes del constitucionalismo clásico, que distinguen cualquier carta magna, además de la notoria influencia de aquellas constituciones contemporáneas, ¿no? La organización del Estado peruano de una república es uno de los acuerdos más firmes en la historia de nuestras asambleas constituyentes, salvo el fallido intento republicano monárquico surgido con Bolívar en la Carta de 1826. Cabe resaltar que esta afirmación no puede hacerse a todas las instituciones o cláusulas en la Constitución, como es el caso del bicameralismo, ¿no? Que fue rechazado por el último Congreso Constituyente, o la reelección presidencial inmediata, que fue admitida por la Carta de 1993 y luego de 7 años reformada por el Congreso, exigiendo al expresidente el transcurso de un mandato constitucional para ser nuevamente candidato. Si nosotros leemos los artículos 43 y 3 de la Constitución peruana, establecen que el Estado es una república democrática, ¿no? Una república democrática con autoridades elegidas por sufragio popular en una contienda pluralista y bajo los principios rectores de un Estado de Derecho, ¿no? Pero también tiene una vocación social, ¿no? Por el reconocimiento de un modelo estatal que nació en el periodo conocido como la de entreguerras. Nos estamos refiriendo al llamado Estado Social de Derecho, ¿no? El cual se antepone a la tradición liberal tradición liberal para responder ante las diferentes necesidades de la sociedad que empezaron a ser concebidas como responsabilidad de todo Estado moderno. En este sentido, aparece también una figura importante, ¿no? Dentro de las constituciones, mejor dicho, dentro de las constituciones, no solamente del lado europeo, sino del lado de Sudamérica, Centroamérica, y es la figura del Tribunal Constitucional, ¿no? Nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Que establece sus funciones a partir de los artículos 201 en adelante, establecen pues todas las competencias que tiene el Tribunal Constitucional peruano, que en unos momentos vamos a ver cuál es el rol que tiene el Tribunal Constitucional peruano dentro del ámbito jurídico, ¿no? Podemos indicar que el Tribunal Constitucional peruano se
detiene en las implicancias de nuestro modelo de Estado y nos dice que se sustenta en los principios esenciales de la libertad, seguridad, propiedad privada, soberanía popular, separación de poderes y reconocimiento de los derechos fundamentales. Al respecto, el tribunal señala que la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, a su vez, son condiciones necesarias para el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho y se configuran en un marco de condiciones vitales mínimas y de una posición estadual vigilante a través de los órganos autónomos y transparentes que velen por el respeto de la dignidad de las personas. Entonces como se encuentra establecida la Constitución, no solamente la Constitución establece en su parte orgánica, no solamente establece y le da esa capacidad de establecer cuáles son las funciones de cada organismo constitucionalmente autónomo, le da la posibilidad de ver cómo se van a organizar, ¿no? Le da atribuciones, funciones para poder, para que estas se puedan desarrollar, sino también que, exhorta, ¿no? Exhorta el Tribunal Constitucional que las instituciones también deben velar por el respeto de la dignidad de las personas, ¿no? Señala pues de que la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley a su vez son condiciones necesarias para el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho y se configura en un marco de condiciones vitales mínimas y de una posición estadual vigilante a través de organismos autónomos y transparentes que velen por el respeto de la dignidad de las personas. Con relación al carácter social, el máximo garante de los derechos y libertades nos dice, estamos hablando del Tribunal Constitucional, nos dice que los principios que sustentan y justifican al Estado peruano requieren de dos aspectos básicos. Uno, la existencia de condiciones materiales para alcanzar sus presupuestos, lo que exige una relación directa con las posibilidades reales y objetivas del Estado y con una participación activa de los ciudadanos en el quehacer estatal, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de una participación activa de los ciudadanos? ¿No? Estamos hablando de derechos que están siendo reconocidos o está siendo reconocidos o son reconocidos por la Constitución, pero el ejercicio de ese derecho no solamente implica establecer condiciones materiales para alcanzar sus presupuestos, ¿no? Sino que esa labor de protección, ¿no? Esa capacidad de protección en la Constitución tiene que materializarse de alguna forma en el ejercicio participativo también que tiene la ciudadanía en el quehacer estatal. Es decir, pueden ejercer los derechos, ¿no? Siempre y cuando estén dentro de una participación activa del mismo, ¿no? Y en cuanto a la identificación del Estado con fines de su contenido social, de tal forma que se puede evaluar con criterio prudente tanto los conceptos que justifiquen su accionar como su obtención. El tribunal ha interpretado que la Constitución de 1993, pese a no tener una cláusula que recoge el principio de igualdad material, como sí existe en la Carta Española de 1978, ¿no? Esta subyace del contenido del Estado social y democrático de derecho. Es importante también resaltar que en la Constitución de 1993 se recogen las notas definitorias del Estado democrático y social. En la práctica debemos tener en cuenta
en la práctica debemos tener en cuenta que estamos combinando dos cualidades de naturaleza un tanto diferente, ¿no? En otras palabras, de producirse su crecimiento desproporcionado, no sería extraño que una resulte afectada de la otra. Es el caso de la política populista radical, ¿no? Que se fundamenta en el pretexto de realizar los fines del Estado social o viceversa. La privatización de todos los servicios públicos que pueden dejar de atender los requerimientos de agua y luz de algunas zonas populares porque no es rentable dicha inversión. En todo caso, es necesario una interpretación teleológica para armonizar todas las normas constitucionales con los requerimientos de un Estado social y democrático de derecho, respetando el principio de subsidiariedad. Bien, con respecto a una constitución codificada y reglamentista, pues tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La tradición constitucional europea e iberoamericana, con la clara excepción del Reino Unido, fue la de edificar un orden constitucional supremo, completo y cerrado, ¿no? Aunque con cierta apertura al derecho internacional a partir de un texto codificado que sea la norma fundamental del ordenamiento jurídico de cualquier Estado. En la actualidad, la teoría constitucional se sigue dictando en las escuelas de derecho, ¿no? Es importante resaltar ello. Bajo estas mismas premisas, pero a finales del siglo XX algo se modificó. Los avances del derecho de integración en el mundo, concretamente en el ejemplo de la Unión Europea, ha sido un laboratorio que ha hecho posible que el constitucionalismo europeo empiece a cuestionar los subpostulados a nivel mundial, los cuales han sido socavados por las distintas constituciones, perdón, a nivel mundial. Un concepto importante también que trae la Constitución en su análisis es el desarrollo de un bloque constitucional, ¿no? Debemos indicar que dentro de la experiencia constitucional enseña que por poco que dure una carta magna, se van tejiendo en torno a ella un conjunto de principios, ¿no? Leyes orgánicas, tratados sobre derechos humanos, los cuales van creando lo que los franceses han denominado un bloque constitucional. En la Carta de 1993, la actividad del Tribunal Constitucional Peruano viene complementando, ¿no? A través de sus diversas sentencias, ¿no? Los alcances, sus dispositivos, lo cual nos permite observar un cambio importante en comparación con las constituciones precedentes. Por eso debemos empezar a cuestionar la idea de que una constitución codificada es inmutable, ¿no? Dado que si ha sido capaz de generar con el tiempo un cuerpo de normas, aprobación de tratados, principios, sentencias en torno a ella, se encontrará enriquecida y complementada con otras fuentes del derecho constitucional. De esta manera, la clásica división de constituciones codificadas y no codificadas carece de objetividad cuando consideramos la imposibilidad de almacenar toda constitucionalidad en un código. La Carta de 1993 es una constitución reglamentista, ¿no? Debido al deseo de regular casi todos los aspectos de la vida pública, ¿no? Y esto es un ejemplo importante. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos un poco la Constitución, ¿no? La Constitución, en este deseo de regular casi todos los aspectos de la vida pública, ¿no? Hace pues de que en efecto se tenga que regular sí ciertos aspectos regulados a la vida diaria, ¿no? Entonces podemos advertir, por ejemplo, en el capítulo 5, ¿no? Un capítulo vinculado o denominado de la moneda y la banca, ¿no? Y ahí nos establece
en el artículo 83 el sistema monetario, ¿no? La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de los billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de la Reserva. Dice, el Banco Central de la Reserva es una persona jurídica de derecho público, tiene autonomía dentro del marco de la ley orgánica. La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria, ¿no? Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo y las demás funciones que señala la organización. Entonces, es importante que dentro de las constituciones, ¿no? En esta tendencia de reglamentar, pues, casi aspectos de la vida diaria, aspectos de la vida pública en las constituciones, es casi un comportamiento que es homogéneo a las diversas constituciones europeas o constituciones de Sudamérica. Si nosotros advertimos, pues, de que se va a regular aspectos vinculados, ¿no? A una vida pública, ¿no? Una tendencia propia de las constituciones modernas, pero no solo en Iberoamérica, pues las cartas europeas también comparten este rasgo, pero en menor medida. Dicha tendencia de las constituciones, estamos hablando de tendencia reglamentista de las constituciones, por lo menos en el contexto iberoamericano tiene su explicación, ya que de lo que se trata es proteger y salvaguardar determinados principios, características o preceptos que, por estar contenidos en la Constitución y su dificultad de reforma, se encuentran mejor protegidos ante un cambio de mayoría parlamentaria que puede favorecer su derogación o enmienda. Y acá se resulta un tema bastante importante, ¿no? Porque va a surgir, por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Es la participación de la Constitución en el derecho civil, mercantil, tributario, laboral, procesal, lo que convierte en constitucionales a dichas instituciones? También en esto parecemos oscilar entre dos extremos, ¿no? Antes, por ejemplo, en la Francia constitucional del siglo XIX y en los países de su área de influencia, esas preguntas ni siquiera tenían sentido porque las constituciones vivían al margen del derecho ordinario, no eran invocadas ante tribunales judiciales o tampoco inspiraban a organizar las fuentes ni competir en el derecho civil, ¿no? En resumen, lo que pretende el reglamentismo, ¿no? No es complicar el sentido de una constitución, sino más bien ofrecer la seguridad necesaria a determinadas instituciones y principios rectores para dificultar su enmienda mediante el mismo procedimiento de una ley orgánica, ¿no? Es importante, pues, que se tengan que regular estos aspectos, ¿no? Se tengan que regular necesariamente esos aspectos de la vida pública. Un ejemplo clave es, por ejemplo, la moneda y la banca, ¿no? Que es un aspecto que es bastante versátil, ¿no? En el año, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Constitución no solamente es nominal, sino también es semántica. Si bien la tradicional clasificación de Lowenstein es útil para conocer los procesos de las distintas constituciones desde el punto de vista material, de acuerdo con el mismo autor, sabemos que si bien pocas constituciones son normativas, de pleno cumplimiento en la realidad social y política, muchas son nominales, ¿no? A medio camino para ser consideradas como normativas. Todavía un importante número de cartas magnas se encuentran entre las semánticas, ¿no? Y por eso se les asocia a un disfraz que esconden en la realidad política, ¿no? Con relación al carácter normativo de la Carta de 1993, vemos
vemos normas de procedimientos que sí se cumplen. Por ejemplo, el artículo 105 que establece que ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el reglamento del Congreso. Por otro lado, descubrimos otras disposiciones que se encuentran progresivamente en vías de aplicación, ¿no? Como es el caso del artículo 7, que nos dice que todos tienen derecho a la protección de la salud, ¿no? Y muchas otras que no se cumplen cuando el artículo 16 nos dice que el Estado peruano dará prioridad a la educación en una asignación de recursos ordinarios del presupuesto de la República. Es evidente que la debida asignación de recursos económicos se convierte en un factor determinante para la plena realización de estas cláusulas, siendo otras la realidad de aquellas disposiciones relativas a la separación de poderes, los principios del Estado de Derecho, la independencia y la inamovilidad de los magistrados o la pronta aplicación de las resoluciones que garantizan los derechos fundamentales frente a las arbitrariedades del Estado. Para explicar la fuerza normativa de la Constitución peruana, debemos comenzar por el pensamiento de Hans Kelsen, ¿no? Que empezó preguntándose cuál es la condición bajo la que es posible interpretar el significado subjetivo del acto de los forjadores de la primera Constitución y de los actos realizados con el apoyo de la Constitución como el significado objetivo de ellos, es decir, como normas objetivamente válidas. La respuesta es que semejante interpretación solo es posible si presuponemos que los hombres deben comportarse según lo estableció históricamente la primera Constitución. Esta presuposición es llamada la norma fundamental. Es la razón para la validez de la Constitución y, en consecuencia, de todas las normas creadas de conformidad con la Constitución. Es la razón para la validez del orden jurídico positivo. En cuanto a la supremacía de la Constitución, debemos indicar, pues, de que son dos los artículos constitucionales que hacen referencia a la supremacía de la Constitución, la supremacía de la Carta de 1993. Y nos referimos a los artículos 51 y 138. El primero de ellos expresa la primacía de la Constitución frente a cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Y la segunda, en cambio, hace alusión a un posible conflicto de la Constitución frente al contenido de una norma de inferior jerarquía en el caso concreto, así como predeterminar la actitud que el Estado y los ciudadanos esperan del jugador llamado a resolver el litigio, como es la necesidad de inaplicar una norma contraria a las disposiciones de la Carta Magna. Por otra parte, una norma adicional referida a la supremacía la encontramos en el artículo 57, relativa a la solución cuando un tratado afecta disposiciones constitucionales. En ese caso, la Carta de 1993 dispone que la aprobación del tratado se realizará a través del mismo procedimiento que rige para la reforma constitucional. La necesidad de fundamentar la supremacía constitucional es un problema desde el derecho positivo. Por eso surge la necesidad de declararla expresamente en los textos, como en el caso peruano a través de los artículos 51 y 138, básicamente. Sin embargo, si atendemos que la Constitución es un pacto entre gobernantes y gobernados ante una norma fundamental y suprema, es decir, si reconocemos que su valor normativo y máxima jerarquía son consecuencias de un pacto, su asimilación es menos compleja debido a que no podemos entender que la supremacía solo estaría referida a la posición jerárquica de la Constitución peruana respecto al resto de normas del ordenamiento jurídico, sino además de cualquier acción arbitraria cometida por los gobernados o gobernantes.
vamos a avanzar un poquito para poder cubrir todos los temas. Y hace unos minutos al inicio señalé de que la Constitución tiene una parte orgánica y una parte dogmática, ¿no? En la parte orgánica nos establecerán todas las funciones, atribuciones por parte de los órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? El Tribunal Constitucional no deja de ser, no deja de tener esta conceptualización, ¿no? Y por el contrario, si nosotros analizamos el artículo 201, nos señala pues que el Tribunal Constitucional es un órgano de control de la Constitución, ¿no? Es autónomo e independiente. Es la propia Constitución que le da ese carácter de autónomo e independiente. Se compone de 7 miembros elegidos por 5 años, dice. Para ser miembro del Tribunal Constitucional se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema, ¿no? Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanza las mismas incompatibilidades y no hay reelección inmediata. Entonces, nos establecen pues cómo está estructurado, ¿no? Orgánicamente hablando, el Tribunal Constitucional. Pero nos establecen también algunas competencias, ¿no? Unas competencias del Tribunal Constitucional. Y nos señala en el artículo 202, ¿no? Algunas competencias del Tribunal Constitucional. Y una de ellas es la que señalo en estos momentos, ¿no? El de conocer en última instancia, mejor dicho, en única instancia, la constitución o la acción de inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad. Otro aspecto importante también dentro de las competencias del Tribunal Constitucional es el de conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de incumplimiento. Asimismo, conocer los conflictos de competencia y de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a la ley. Bien, entonces también dentro de este capítulo 5, titulado de las garantías constitucionales, nos establece también hemos dicho cómo está configurado el Tribunal Constitucional, cómo está compuesto orgánicamente, y también las competencias del Tribunal Constitucional. Pero también importante es ver que en el artículo 203 establece la titularidad de la acción de inconstitucionalidad y señala lo siguiente: están cofacultados para interponer la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Ejecutivo, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones, los gobernadores regionales, los colegios profesionales. Entonces nos establece nos establecen un grupo importante de autoridades quienes pueden realizar la acción de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional, como hemos dicho, es un órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, ¿no? Es autónomo e independiente porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional, ¿no? Se encuentra sometido solo a la Constitución y a la ley orgánica. Al Tribunal Constitucional se le ha confiado la defensa del principio de la supremacía constitucional. Es decir, que como supremo intérprete de la Constitución, cuida que las leyes y los actos de los órganos del Estado no socaven lo dispuesto por ellas,
¿no? Interviene también para restablecer el respeto de la Constitución en general y de los derechos constitucionales en particular, ¿no? Restablecer, ¿no? ¿Qué implica restablecer? Cuando nosotros hablamos de restablecer es porque en un inicio hubo algo que impidió, ¿no? Que impidió que ese derecho se siga desenvolviendo, se siga desarrollando, y que ese desarrollo, ¿no? Fue de alguna manera paralizado en su camino. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que hace es intervenir. ¿Para qué? Para restablecer el respeto de la Constitución y de los derechos constitucionales en particular. Bien, entonces es importante también ver, analizar que existen fuentes del derecho, ¿no? Fuentes de derecho que muchas veces es necesario para poder aplicarlos dependiendo del caso en concreto, ¿no? Tenemos a la ley como fuente del derecho, ¿no? La ley es una prescripción dictada por el órgano competente del Estado, según formas prefijadas en la Constitución. Estas mandan, prohíben o autorizan algo en consonancia con la justicia y para el bien de todos los miembros de la comunidad, ¿no? En un concepto formal, ¿no? El esquema de separación de poderes comprende que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de dictar leyes, por lo cual se rige la comunidad. Este poder del Estado lo integran los representantes elegidos, ¿no? Elegidos por los ciudadanos. Así, la aprobación de una ley constituye la expresión de la voluntad general de los ciudadanos. En eso consiste el concepto formal. En cuanto a su concepto material, señala pues de que todas las reglas del derecho, todo precepto normativo y creado por los órganos estatales dentro de los límites de sus respectivas competencias. En sentido material amplio, la ley es la constitución creada por el Poder Constituyente. La ley dada por el Congreso, los reglamentos producidos por el Ejecutivo, las resoluciones, las ordenanzas municipales, los edictos municipales, etc. La jurisprudencia como fuente del derecho, según Ulpiano, la jurisprudencia entraña el conocimiento de las cosas divinas y humanas, ¿no? Y la ciencia de lo justo y de lo injusto. La jurisprudencia en términos de fuentes de derecho implica que el juez resuelva casos análogos con la misma decisión, ¿no? Sin embargo, cierto sector de la comunidad jurídica cuestiona que se incorpore a la jurisprudencia como una fuente del derecho peruano, pues la Constitución no la considera. Al respecto, el profesor Renzo Cavani señala pues que y sostiene que si bien la jurisprudencia no es fuente del derecho peruano, ello no es óbice para que el juez, al interpretar y aplicar la Constitución y la ley, no pueda y o deba usarla al momento de decidir, ¿no? En muchos casos, los sentidos de los textos normativos ya vienen definidos por criterios jurisprudenciales y también es claro por los precedentes, lo cual condiciona la interpretación. La doctrina como fuente de derecho señala lo siguiente, que la doctrina refiere a las obras significativas sobre cada tópico desarrollado en cada caso en concreto. Es decir, las teorías desarrolladas en torno a posiciones dominantes o no dominantes de un tema, por ejemplo, estudiar doctrina exhaustivamente sobre el problema, no solo sobre lo más importante, ¿no?
Es importante, por ejemplo, seleccionar cuidadosamente el material de trabajo, estudiando en una buena biblioteca, por ejemplo. No solo son los libros que eventualmente tuvieran a la mano, porque pueden ser los mejores, ¿no? Resumir en fichas, en cuadernos, los aportes doctrinales más significativos sobre cada problema y las divergencias doctrinales que se encuentran. El acto jurídico como fuente del derecho. Se trata de poder, de obrar, de abstenerse de los ciudadanos con la intención de que autorregulen sus propios intereses y relaciones de voluntad. En otras palabras, Aníbal Torres, el derecho, en palabras, perdón, de Aníbal Torres, señala pues que el derecho concede a la declaración de voluntad creadora de actos jurídicos eficacia reguladora. En cuanto a los principios generales de derecho, según Aristóteles, Aristóteles señalaba que la ley es lo particular o común, ¿no? Llamó ley particular aquellas normas escritas según las cuales se gobierna una ciudad, ¿no? Y la ley común aquellas normas que, sin estar escritas, parecen ser emitidas por otros. Así, los principios generales del derecho son las ideas, postulados éticos, criterios fundamentales, básicos, positivizados o no, que condicionan y orientan la creación, la interpretación, la integración del ordenamiento jurídico escrito y consuetudinario, por ejemplo, la buena fe, ¿no? La equidad, el respeto recíproco, razonabilidad. Los principios generales ofrecen medios más adecuados para una mejor interpretación y aplicación de la norma legal y consuetudinaria. Y la pregunta siguiente es si la costumbre es fuente de constitución, perdón, es fuente de derecho. La costumbre es fuente de derecho. Nuestra constitución política así como está conformada, pues reconoce a la costumbre como fuente de derecho en el numeral 8 del 139. ¿Y qué dice ese artículo 139, numeral 8? Y dice, el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso deben aplicarse principios generales del derecho, el derecho consuetudinario. Es importante recalcar que la costumbre es derecho no prescrito. No prescrito, ¿no? Si es cierto que en su generación no intervienen, en su generación no intervienen autoridades jurídicas y que en ella no hay nada parecido a una acción normativa. Entonces, lo que nos señala la Constitución, ¿no? Lejos de tener un concepto que podemos tener en mente, ¿no? Lo cierto es de que la Constitución está integrado o está estructurado en preámbulos y artículos, ¿no? Artículos distribuidos en 6 títulos todavía, ¿no? Entonces, vamos a ver pues que en la Constitución, pues también tiene una parte dogmática y una parte orgánica, ¿no? Me olvidaba en señalar que en señalé que en el artículo 2 está un listado, ¿no? De diversos derechos. Pero, por ejemplo, en el artículo 3 de la Constitución señala que lo subtitula como la protección a futuros nuevos derechos. Dice, la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga, o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de la soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de forma republicana, ¿no? Y de forma republicana de gobierno. Es decir, pueden, a partir del artículo 3, generarse otro tipo de derecho, ¿no? Otro tipo de derecho. Por ejemplo, un derecho
que es importante y que se generó a raíz de senda jurisprudencia, no solamente de orden interno, sino también de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y que ha sido reconocido así, es el derecho a la verdad, ¿no? El derecho a descubrir la forma, el modo, las circunstancias de cómo se aniquiló, se mató a una persona, ¿no? Y no solamente ello, no solamente un nivel de poder investigar el hecho, el crimen o el hecho delictivo, sino también que estos actos sean sancionados, ¿no? Sean sancionados no solamente el ubicar el cuerpo, ¿no? Sino también que las personas que han sido identificadas como responsables sean sancionadas. Entonces, este derecho a la verdad no es un derecho que lo vamos a encontrar dentro de nuestra Constitución. No es un derecho que está taxativamente expuesto, pero es un derecho que a raíz de este artículo 3 de la Constitución tiene plenos efectos jurídicos. Se reconoce en nuestra Constitución a raíz no solamente de sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, sino también a través de nuestra no solamente de nuestra Carta Magna, sino también de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, creo que hemos podido dar algunos conceptos, muy importantes con respecto a la Constitución, cómo está organizado cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos. Yo he dicho dos, como para dar un ejemplo: el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia son entes autónomos, son entes que la Constitución nos establece cómo están organizados internamente y cómo se tienen que, por ejemplo, establecer, ¿no?, a sus miembros. No solamente ellos, sino las competencias y funciones que tienen dentro del ejercicio, pues, que se tiene que prever a efectos, por ejemplo, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, que es el encargado, pues, de velar porque los jueces y fiscales realicen una labor, ¿no? Una labor correcta, ¿no?, de acuerdo a sus atribuciones. Bien, creo que hemos podido avanzar el día de hoy con este tema, la Constitución, el rol del Tribunal Constitucional y las fuentes del derecho. Conmigo, hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.